Estamos de regreso en este conversatorio Gerencia Pública y Gobierno y de inmediato el doctor Pedro Hernández nos estará conversando sobre el control de la gestión pública y gobierno. Igualmente el doctor Víctor Martín concluirá con una relatoría que resumirá las ideas principales que se han manejado en este encuentro. Damos la bienvenida al doctor Hernández, quien es técnico superior en administración, abogado, magíster en Dirección y Gestión Pública, magíster en Ciencias Jurídicas y Militares, especialista en Dirección y Gestión Pública, contralor municipal del municipio Balmores Rodríguez, investigador de planta del Centro de Investigaciones de Ciencias Administrativas y Gerenciales, CICAP, y profesor titular de la URBE. Adelante, doctor Hernández. Muy buenas tardes. Al hablar de control de gestión pública, evidentemente, para comprender el momento en el que estamos ahorita, tenemos que volver un poco atrás. Y volver un poco atrás me refiero inclusive a épocas de la colonia. El control de la gestión pública ha venido evolucionando y lo podemos dividir en tres grandes momentos. Un primer momento en la época de la colonia, aproximadamente en el año 1531, donde la reina Juana la Loca establece un sistema de control fundamentado en lo que ella denominó el cofre de las tres llaves, donde existía un contador, un factor y un veedor que poseían las llaves de un cofre donde se guardaban los tesoros que iban al reino de España, ¿no? Al evolucionar y al irse residenciando tanto españoles, ir creciendo la población, evidentemente se complica un poco el control de esa gestión. Se instituyen algunos tipos de impuestos, como el almojarifazgo, también como la alcabala, y eso se mantiene relativamente estable aproximadamente hasta el año 1731, que se funda la Real Hacienda de Caracas. Una vez que se inicia la Real Hacienda de Caracas, se asignan unas funciones de control que son de alguna manera relativas, muy precisas, sobre el control de lo que se estaba movilizando en Venezuela en ese momento. Un segundo momento surge en 1936, cuando fallece Gómez en el 35, asume Eleazar López Contreras, y allí se inicia un periodo que empieza, su primer discurso es, inclusive a través de los medios de comunicación, comienzan a hablar de democratización y fiscalización de los bienes públicos. Por primera vez se introduce ese término en Venezuela y comienza un proceso de revisión de cómo venía funcionando esa hacienda, cómo se venían fiscalizando los bienes y los ingresos del país. Se solicita apoyo al gobierno de Colombia en ese entonces, 1936, y recibimos asesoría del doctor Kemmerer, que era un norteamericano que prestó asesoría y creó la Contraloría de la Nación en Colombia. Al igual que lo hizo allá, acá fundó la Contraloría General de la Nación y, bueno, comienza esa etapa de lo que es la vigilancia, la fiscalización y el control de los bienes y de los ingresos de la nación. Un tercer momento de evolución de lo que es el control de la gestión pública se marca en 1975, y es que por primera vez se habla de un control de gestión pública como tal, y lo señala la Ley de Contraloría General de la República de ese entonces. Por primera vez se indicó que había que llevar un control de gestión. Sin embargo, la ley no especificó cómo debía llevarse el control de gestión, por lo cual prácticamente pasa a ser letra muerta. Hay que llevar un control de gestión, pero no se especifica cómo debe hacerse. A raíz de la entrada en vigencia de la Constitución del 99, se dan una serie de cambios en todo lo que es el sentir democrático del país. Se cambian ciertas instituciones, se establecen principios, se establecen valores dentro de la misma Constitución que pasan inclusive a regir lo que es el control fiscal. A partir de 2002 entra en vigencia una ley, que es la Ley de Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal.
Allí se establecen ciertos parámetros, se establecen principios, entre los cuales encontramos honestidad, transparencia, eficacia, eficiencia y otros tantos que se señalan para los organismos y órganos de control. Evidentemente, al cambiar la Constitución y hacerla participativa, se instituye se le asigna el valor de institucional a una nueva forma de participación ciudadana, y es el control social. A partir de esa Constitución, a los ciudadanos, al vecino, a la persona que vive al lado, a cualquier persona que sea habitante de la nación, se le confieren unas ciertas potestades que debe desarrollar y que está en pleno derecho de ejercer. Entre ellas está participar activamente dentro de la gestión pública, fiscalizar la gestión pública, revisar los actos que desarrolla la gestión pública, en fin, participar todo lo que es la planificación, ejecución y control de la gestión pública propiamente dicha. Eso nos trae a referencia, y volviendo un poco al pasado, que anteriormente no sucedía así. Anteriormente el gobernante de turno solo se limitaba a desarrollar sus planes, lo que él consideraba que era adecuado para llevarle a la ciudadanía un beneficio social, un beneficio económico, un beneficio en obras de infraestructura, pero era hasta allí. Las leyes han cambiado radicalmente, y es que ahora tiene que ir un poco más allá el gobernante. Debe hacer consultas sobre las prioridades de la comunidad, debe rendir cuentas ante la comunidad, debe ser transparente en su gestión ante esa misma comunidad. En fin, todo eso ha cambiado, e inclusive la Constitución de la República establece que no solamente los gobernantes ahora deben limitarse a desarrollar o planificar un presupuesto con todas sus obras y todas sus actividades, va más allá. Ahora debemos establecer indicadores dentro de nuestro presupuesto, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a quiénes vamos a beneficiar con ese presupuesto, cuánto los vamos a beneficiar, cuánto va a costar esa actividad, cómo vamos a rendir cuenta de esas actividades que estamos desarrollando, y finalmente, quiénes son los responsables de esa actividad que se va a desarrollar a través de ese presupuesto. Al cambiar la ley en el 2002, se crean tres instituciones fundamentales. Una es el control externo, que es ejercido por órganos de control externo a la administración. Una segunda es el control interno como tal, que son órganos externos a la administración, pero que funcionan dentro de ella, conocidas como auditorías internas. Y una tercera función es que ya la administración activa no solo es quien va a desarrollar las actividades, no, la administración activa tiene parte de ese control también. Entonces, no solamente voy a hacer la actividad de acuerdo como yo lo había pensado, como lo había planificado, como lo había diseñado, sino que debo considerar la gente, debo establecer controles para poder realizar mi gestión, debo consultar a esa ciudadanía y debo rendir cuentas. Entonces ya el control no es solamente de ese órgano externo, sino que es parte de la misma administración. La misma administración debe responder por las actividades que hace. Con respecto a los otros dos órganos, conocidos como externos e internos, ellos llevan funciones de verificación posterior. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que la administración activa tiene toda la responsabilidad de ajustarse a las normas, a los principios, a los valores, a los planes que se diseñaron para llevar a cabo todas esas actividades. Los órganos de control exterior van a verificar qué es lo que está haciendo y si en realidad se adecúa a esos 5 elementos. Entonces, la administración activa ya no es solamente voy a desarrollar obras,
voy a desarrollar planes. No, yo soy responsable, yo debo rendir cuenta, pero al mismo tiempo debo establecer controles que garanticen que ese dinero público, que ese dinero que es de todos los ciudadanos, se esté invirtiendo en lo que se debe invertir. Otro de los aspectos importantes es que se incorpora a la gestión pública el término de necesidades de la comunidad. Ya no es solamente diseñar ese plan, es de acuerdo a las necesidades que tiene la persona y que esas necesidades sean reales. No basta con hacer un puente que cruce de un lado al otro si el puente no se necesita. Entonces, voy a hacer el puente, debo planificarlo, debo diseñarlo, debo consultarlo, debo rendirlo, pero a la vez, un último elemento, que es un sexto elemento, debe ser necesario. Ya no se puede utilizar el dinero de los recursos públicos para efectuar obras que no tengan sentido. Entonces, debe tener una utilidad práctica. Dentro de todo este ámbito de control, surgen tres elementos que vamos a llamar los tipos de control que pueden ejercerse dentro de la administración. Uno es el control previo. ¿Quién va a ejercer el control previo? Pues evidentemente lo va a ejercer la administración activa. La administración activa, los órganos de control externos ya no pueden ejercer esa competencia. ¿A qué vamos a llamar control previo? Pues sencillamente verificar que todos los procesos, que todos los materiales, que todos los suministros, que los recursos humanos, tecnológicos estén disponibles y se hayan adquirido de acuerdo a lo que establecen las normas para ejecutar una obra en particular. Entonces, ese control previo ya no lo va a desarrollar ese órgano de control externo, sino la misma administración activa. Porque ¿qué sucedía con esos órganos de control interno? Se convertían en una especie de alcabala, donde pues sencillamente se violentaban principios morales, éticos, establecidos en la ley, para sencillamente obtener algunas prebendas a cambio de realizar ese control previo. Ya eso no existe, sencillamente existe el control previo por parte de la misma administración. Existe un control concomitante, que ese sí va a ser desarrollado por esos órganos de control externo. ¿Qué queremos decir con concomitante? Que lo van a desarrollar a la par del desarrollo de ese proceso, de esa actividad. Allí van a desarrollar ese proceso de auditoría, allí van a revisar que se ajusten a las normas, allí van a revisar que se acoplen a los principios establecidos en la ley. Y finalmente existe un control denominado posterior, que es verificar si todo lo que se hizo se adapta a los principios, a las normas y a los valores establecidos en ley. Entonces, como podemos ver, el mundo del control o el ámbito de control ha cambiado muchísimo desde principios de la reina Juana la Loca hasta la actualidad. De verdad que en este momento es un proceso bastante complejo, bastante dinámico, que inclusive cuenta o debe contar con la participación de los ciudadanos. Muy bien, hemos puesto el acento ahora en los elementos del control de la gestión pública que nos traen tanto una visión histórica como al mismo tiempo una visión de integración con los elementos actuales, vigentes, presentes en la nueva normativa. Vamos a buscar hacer la convergencia entre ambas exposiciones en torno a este tema tan importante como es el de la gestión pública y los mecanismos de orientación, de control, de evaluación. Rápidamente quisiera plantear algunos elementos que se derivan de la exposición del doctor Chumaceiro inicialmente y que pudiéramos marcar en tres grandes ejes. El primero de ellos, como lo habíamos ya empezado a esbozar en las preguntas, en el intercambio que teníamos, corresponde a la necesidad de estimular un compromiso de los actores de la administración pública con los ciudadanos, con la ciudadanía. Ya vamos a ver que luego ese compromiso se debe traducir en elementos de control, en elementos de participación
donde la ciudadanía tiene que prestar justamente gran parte de la labor de control, en buena medida. Entre otras cosas, marcando la necesidad de las acciones, de las decisiones que se toman en la administración pública. El elemento del compromiso, lo subrayábamos en el caso del doctor Jumaseiro, es hoy para nosotros un eje central. Segundo, marcábamos igualmente el elemento de la trayectoria de alguien, como en el caso de su experiencia personal, que ha pasado por distintas instancias de aporte a la sociedad que se complementan. Por ejemplo, en primer término, una visión de país dada por el ejercicio de una diputación, el ejercicio de un cargo en el Parlamento. Cuando se está en el Parlamento, necesariamente hay que tener una visión del país en su conjunto y de los grandes objetivos del país. Allí destacamos que hoy necesitamos una visión de país completo que no se ajuste solamente a versiones del país que puedan tener intereses u orientaciones, que pueden ser legítimas en cuanto tales, pero están obligadas a ser convergentes y a ser incluyentes. Necesitamos un país, obviamente, donde quepan todos, y creo que usted nos ha dado pistas para buscarlo. Su actuación igualmente, que ha sido muy privilegiada en ser el primer presidente de Corpo Zulia, digamos, demuestra un compromiso a nivel regional. Ya no basta la visión de país, es necesaria la visión de la región, porque la región tiene características especiales que pueden incidir de manera clara en la calidad de vida. Y tercero, su compromiso a nivel de la alcaldía, que ha sido muy especial porque fue el primer alcalde electo en Maracaibo, es decir, también allí abrió camino con esa nueva legislación. Por lo tanto, de su exposición extraemos precisamente este gran compromiso y esta responsabilidad. Me mencionaba usted hace un momento que tuvo por 2 años un programa llamado Convicciones, comunicación con la ciudadanía. Articulamos con lo expresado por el doctor Pedro Hernández a modo de conclusión, señalando que la visión histórica de la Contraloría pasa desde los elementos de una Contraloría que en su momento fue organizativa y fiscalizadora, hasta el proceso de una Contraloría donde lo social, donde la presencia de los ciudadanos se hace cada vez más importante, y ello transitando en las distintas 4 grandes etapas que nos ha señalado el doctor Pedro Hernández. Por lo tanto, diríamos, a modo de conclusión, que las dos visiones, la trayectoria personal y la evolución de los mecanismos de control, que debemos verlo siempre como la conjunción entre orientación, gestión pública y control. El control forma parte de los 3 elementos, orientación, gestión y control, nos da la idea de un país cada vez más dialogando consigo mismo para mejorar la democracia. Muchas gracias a nuestros 2 ponentes que han tenido un importante aporte en este conversatorio. De esta manera llegamos al final del conversatorio Gerencia Pública y Gobierno del postdoctorado Gerencia en las Organizaciones de nuestra universidad, doctor Rafael Belloso Chacín. Agradecemos a los doctores Fernando Jumaseiro, Pedro Hernández y Víctor Martín por sus importantes intervenciones y a ustedes que estuvieron atentos a esta actividad especial. Muchas gracias.